En cuarto lugar, el acceso a la información como herramienta para la justicia de transición. Retomo algunos de los elementos que ya se dijeron al respecto, simplemente para señalar que esta es una de las grandes necesidades que tiene Guatemala. En materia de justicia de transición, el acceso a la información no debe tener límites. Es un acceso a la información fundamental para conocer la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto armado. Es fundamental para efectos de generar los procedimientos penales que lleven a la responsabilidad de los perpetradores de esas violaciones. Para realización de todos estos derechos, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, fundamentalmente la libertad de expresión constituye una herramienta básica. ¿Avances? Sí, hay avances. Para la oficina ha sido muy importante, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en relación con el archivo histórico de la policía. Esa información debe ser pública, debe ayudar a sustentar las investigaciones penales relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. También hay un proceso de desclasificación de archivos militares. Aún no sabemos el resultado de él, pero como Oficina del Alto Comisionado hemos señalado a las autoridades respectivas cuáles son los principios y los estándares internacionales que deben aplicarse para esa desclasificación. Y el principio fundamental es la publicidad. Es solo excepcionalmente y de manera muy justificada que podría llegar a restringirse. Pero el principio general es la publicidad. En quinto lugar, quisiera también poner una reflexión sobre la libertad de expresión como vehículo contra la violencia. Guatemala, tal vez el problema que la mayoría de la población siente como primordial es el problema de la violencia. Pues esto tiene mucho que ver con la falta de la realización de espacios y de condiciones para la libertad de expresión. Con condiciones adecuadas para la libertad de expresión, los conflictos se desarrollan de manera pacífica. Se convierten más bien en un potencial para la democracia, para el desarrollo local, para el desarrollo nacional. Disculpe. Definitivamente la libertad de expresión es una herramienta para el diálogo y es una herramienta que se puede aprovechar y ayuda a canalizar y aprovechar las diferencias. Y aquí sí hay que decir que el Estado no solamente debe abstenerse de tomar acciones en contra de la libertad de expresión, sino tomar medidas para que se den las condiciones para el ejercicio de este derecho. Aquí me quiero referir a una situación concreta. Hay situaciones como la cesión de hecho de una gran parte de la función pública de seguridad a manos de particulares. Esto lo hemos dicho como Oficina del Alto Comisionado, la Alta Comisionado lo ha dicho en su informe. En Guatemala hay una cesión de hecho de una gran parte de la función pública de seguridad a manos de particulares. Esto genera esquemas de control a nivel local sobre todo, que atentan totalmente contra la libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando en un municipio un alcalde controla a toda la fuerza legal o a veces ilegal de policía o de parapolicía o de fuerzas de seguridad? Controla no solamente lo que legalmente podría llegar a controlar la policía, sino controla muchos comportamientos sociales. Y eso lo hemos visto en las visitas que realizamos a los distintos territorios del Estado guatemalteco. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos y condiciones son los que hay que tener en cuenta para generar unas condiciones adecuadas de libertad de expresión que combatan la violencia en Guatemala. Finalmente, quiero hacer una última reflexión que se refiere a la discriminación racial y
a la libertad de expresión. Además del evidente problema y la obstaculización que hay en el acceso a los medios de comunicación y en general el acceso a la información a los pueblos indígenas, hay que decir que en la sociedad guatemalteca es necesario abrir el debate público una realidad, y es la realidad de estas estructuras y costumbres de discriminación con las que se convive a diario en Guatemala. Es decir, hay formas de discriminación que hoy se encuentran veladas. Es como una discriminación que se ve discreta y silenciosa, pero que realmente está todos los días excluyendo a los que menos posibilidades tienen de expresarse. La realización y el ejercicio de la libertad de expresión es una de las formas más fuertes de romper con estos modelos de discriminación estructural que se encuentran enraizados en la sociedad y el Estado de Guatemala. Uno esperaría que la situación en Guatemala generara todos los días un debate público sobre la situación de discriminación, sobre cómo la población indígena no tiene acceso al poder público, al Estado, a los poderes también privados, a los medios de comunicación, etc., a la educación, a los medios de comunicación masivos especialmente, y cómo al comenzar a tener algún tipo de acceso a medios de comunicación se encuentran con restricciones. Es increíble también tener, por ejemplo, una realidad en la cual no hay un solo medio masivo en idioma maya, ninguno. Este tipo de cosas realmente reflejan una necesidad de que la sociedad guatemalteca ponga en el debate público esta discriminación estructural que está todos los días, y que una de las formas de romper es a través de la libertad de expresión. Solamente para dar un ejemplo, hace poco vino en visita oficial el relator de pueblos indígenas, el señor James Anaya, y tal vez se necesitó que él viniera al país para observar en San Juan Zacatepeques una gran movilización en la cual prácticamente todos los líderes indígenas pudieron manifestarse en relación con el tema de la consulta y las explotaciones mineras y de otros materiales en Guatemala. Y fue a partir de su visita que los medios de comunicación masivos pudieron poner atención a ese tipo de demandas. Entonces, eso no es lo adecuado. Ojalá pudiera darse esa situación sin necesidad de que tuviera que venir un relator de Naciones Unidas para provocarlo. Pues finalmente, pues yo quisiera dejar un mensaje que es el producto de justamente esa reunión hemisférica en la cual los países participantes se sentaron a discutir el futuro de la libertad de expresión, y dejaron plasmado básicamente que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, y el ejercicio de esta no es una concesión de autoridades, sino es un derecho inalienable de los pueblos. Muchas gracias.